más de un centenar de profesores y miles de alumnos de la Universidad Complutense de Madrid y algunos de otras universidades, como profesores de la Autónoma, etc., salimos a la calle y otros lugares abiertos a todas las personas con las siguientes finalidades. Primera, mostrar abiertamente nuestra labor cotidiana para que la ciudadanía se haga consciente de que no puede haber una sociedad democrática y avanzada sin una buena universidad pública y accesible a quienes tengan los méritos académicos suficientes, sin discriminación económica. Denunciar el estrangulamiento económico al que están sometiendo algunas universidades públicas madrileñas, las autoridades de la Comunidad de Madrid y del Estado central, y que está poniendo en peligro a la generación de jóvenes docentes y investigadores más preparada de la historia de la universidad pública. Denunciar también el intento de poner la universidad pública primero al servicio de las grandes empresas y bancos y después bajo su gobierno directo. Creemos que, por el contrario, se deben incrementar los mecanismos de participación democrática interna de cara a las necesidades de renovación de la universidad. Exigir la eliminación de la brutal subida de tasas que ha sufrido el alumnado este año e implementar una política de becas públicas general y suficiente, pues solamente una universidad accesible a toda la población es una universidad democrática y realmente útil a la sociedad. No sobran titulados y no faltan puestos de trabajo cualificados. Exigir también la estabilización de la plantilla de las universidades públicas, tanto de personal administrativo y de servicios como de personal docente e investigador con carrera acreditada. Exigir becas suficientes y en condiciones dignas para los investigadores en formación, cuya precariedad aumenta con los recortes económicos en becas y ayudas. Exigir la derogación del decreto 14 de 2012 que conculca el principio constitucional de autonomía universitaria. ¿Vale? Y bueno, con esta iniciativa es solidaria con el resto de luchas y reivindicaciones que se están llevando a cabo en defensa de la educación, la sanidad y otros servicios públicos, así como con todas las personas que están sufriendo el proceso de desposesión colectiva que se está llevando a cabo. ¿Vale? Esto es un poco las reivindicaciones, ¿vale?, de esta acción. Y bueno, sin más dilación os dejo con Angelines, que tiene una clase muy interesante que dar. Bueno, ya veremos. Bueno, primero quería decir que me hace mucha ilusión estar aquí porque este es un local que yo siempre, cuando digo la casa encendida, no me acuerdo de Luis Rosales, pienso siempre en la casa abierta, porque la siempre estaba abierta para, no sé, conciertos y para ir al teatro y un montón de actividades. Entonces me hace muchísima ilusión que hayan dejado abierta a la Universidad Complutense este local para que hablemos de matemáticas, que eso es lo que a mí me gusta hablar en esa vida. Así que ya estoy súper satisfecha con ello. Lo que quería contar yo, quizás no se ve nada el texto, pero es igual, solamente para que a mí no despistarme, lo que sí que se van a ver bien los gráficos. Las charlas se titulan, quizá un poco ampulosa, visualización de sumas finitas e infinitas con superficies. En realidad las superficies van a ser cuadrados, rectángulos y triángulos a lo más, con lo cual esa visualización no va a ser nada complicado. Me preguntaba un amigo, ¿vas a hablar de superficies de Riemann? Digo, no, que va, sí, van a ser cuadrados, van a ser rectángulos. Y en realidad lo único que voy a hacer es, esencialmente, pues sí, el producto de dos cantidades positivas A por B, en realidad es el área del rectángulo que tiene por base A, por ejemplo, y la altura B, pues ver cómo podemos interpretar algunas identidades clásicas, algunas cosas se llama en secundaria identidades notables, ¿no?, que son acostumbrados a dar nombres en términos de superficies, de figuras planas muy sencillas, ¿no? Por ejemplo, todos sabéis, incluso si hace tiempo que no estudiáis matemáticas, ¿no?, que el cuadrado de la suma de A y B no es A cuadrado más B cuadrado, sino que es una fórmula con otro término, es A cuadrado más B cuadrado más dos veces AB, ¿no?, para garantizar, para tener esta igualdad. Pues uno tiene que utilizar un montón de propiedades de los números reales. Desde luego, si tuviéramos una imagen visual como esta, que por ejemplo nos dice que este lado es A, ¿no?, y este otro lado es B, aquí tenemos un cuadrado de superficie A por A cuadrado, aquí tenemos un cuadrado, la imagen está un poco distorsionada, por motivo que sea. Tendría, claro, si contamos los cuadraditos, pues hay los mismos
los mismos segmentos en un lado que en otro. Quizás si le doy por la pantalla, ¿verdad? Mucho mejor así. Así ya vemos tampoco del todo bien, pero tenemos un cuadrado de superficie B, de superficie B cuadrado, si esto es B, otro cuadrado de superficie A cuadrado, si este lado es A, y aquí tenemos entonces dos rectángulos, uno tiene base A y altura B, otro base B y altura A, si lo he dicho al revés, no sé, y entonces todo este cuadrado entonces es el cuadrado del lado A más B, ¿no? Y la superficie claramente es la que nos dice aquella fórmula, ¿no? Desde luego, yo creo que los chicos cometerían menos errores en temas como estos si aparecieran en lugar de las expresiones algebraicas una visualización inmediata de hechos como este. Bueno, pues voy a utilizar el ratón. Aquí había preparado también, pero nos vamos a quedar un poco de cortos de tiempo, la correspondiente expresión para el cuadrado de A menos B, que también es muy fácil de seguir con el gráfico, pero la voy a saltar para no entreteneros más allá de la hora prevista, y lo que voy a hablar ahora es un momentito del teorema de Pitágoras. Es el teorema probablemente más famoso de la geometría, y nos dice que siempre tengamos la geometría clásica, ¿no? Siempre tengamos un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto de 90 grados, ¿no? Pues podemos establecer la igualdad siguiente, ¿no? Fijándonos en las longitudes A y B de estos lados que forman el ángulo recto, que se llaman catetos. Cuando sumemos sus cuadrados nos va a quedar justamente el cuadrado de la longitud del otro lado, que es el lado que hemos llamado aquí C y que normalmente se conoce como hipotenusa, ¿vale? Bueno, esto es una identidad muy conocida por todos, probablemente una de las igualdades más famosas de las matemáticas, pero que en realidad tiene todo su significado cuando uno lo lee también en términos de cuadrados, ¿no? Lo que estamos diciendo, cuadrados en el sentido, bueno, nosotros lo usamos, no sé, a lo mejor yo como soy matemática estoy ahí distorsionada, cuando digo no sé qué al cuadrado estoy pensando producto de algo por sí mismo, no, un cuadrado es un cuadrado, ¿no? Pero lo que se nos están diciendo es que en un triángulo rectángulo como este, bueno, ya vemos este cuadrado, está en la pantalla sigue distorsionando, ¿no?, la imagen. Cuando construyamos un cuadrado sobre hipotenusa tenemos algo que tiene la misma superficie que la suma de las superficies de los otros dos cuadrados, ¿no? El teorema de Pitágoras no es una identidad que nos permite dar conocidos los catetos, averiguar la longitud de la hipotenusa, o conocido un cateto de la hipotenusa igual un cateto, sino que nos da una propiedad de ese estilo, ¿no? Que nos avisa que este cuadrado, si no estuviera distorsionado, debería serlo, tiene como superficie la suma de los otros dos. Bueno, me permito entonces, aunque estoy bastante disgustada porque la distorsión, pues dar una demostración clásica del teorema de Pitágoras. Bueno, yo como soy una nostálgica, cuando me propuso Mario hablar de esto, digo, quería contar algo que pueda entender todo el mundo, chicos de 12 años, estudiantes de otras materias, ya licenciados en otras disciplinas. Y entonces pensé en estos dos libros de Roger Nelson, los dos se llaman Pruebas sin palabras. Están en inglés, pero como no tienen palabras, pues los puede leer, ¿no? Salvo quizá el enunciado. Y todos los gráficos que no están en colorines, los gráficos con colorines están hechos con el programa GeoGebra. Pues los demás son reproducciones facsímiles, para decirlo finamente, de este libro de alguno de estos dos de Nelson, ¿no? Bueno, de hecho él atribuye esta demostración, pues 200 años antes de Cristo, está recopilado en este libro y adaptado de un libro chino. Eso nos diría lo siguiente: imaginaros por favor que tanto esto como esto es un cuadrado y esto también, ¿no? Los lados, el lado de este cuadrado es, por ejemplo, el primer cateto A, el lado de este segundo cuadrado es el cateto B, ¿no? Entonces formamos entonces un cuadrado que no es fácil calcular cuánta superficie tiene, ¿no? Es A más B al cuadrado, ¿no? Mientras que en este otro, pues ponemos nuestro triángulo rectángulo de catetos A y B, los colocamos de esta manera y por lo tanto volvemos a tener un cuadrado ahora con la misma superficie, ¿no? Parte cuadrado pero B si tiene la misma superficie, porque cada lado viene A más B, ¿no? Cuando uno dibuja este cuadrado blanco y este otro, está considerando cuadrados de superficies B cuadrado y A cuadrado respectivamente, mientras que cuando considera este, está distorsionado, pero de verdad que es un cuadrado, sería entonces un cuadrado de superficie C cuadrado si C es la hipotenusa, ¿vale? Si nos fijamos entonces que los cuadrados grandes a ambos casos
miden lo mismo. También la suma de estos dos cuadrados es la misma que esta, en el caso de que lo sobrante también mida lo mismo. Y basta que comprobemos que tenemos aquí con el granito más oscuro uno de los rectángulos originales, el mismo invertido que están aquí y aquí también, mientras que estos dos con más claro, el punteado más claro pues están en la misma posición. Este es igual que este, igual que este, ¿no? Si a cantidades iguales le quitamos unas mismas cantidades, como decía Euclides, nos queda la misma cantidad, es decir, la suma de estos dos cuadrados igual que la del grano. Vale. Bueno, en el libro de Nelson hay multitud de demostraciones, alguna incluso atribuida a un presidente de los Estados Unidos, del teorema de Pitágoras, y hay colecciones de demostraciones sobre lo mismo. Pero que visualmente es claro el significado del teorema de Pitágoras, y tenemos una demostración visual también, por ejemplo esta que no necesita palabras, y quizá yo he dicho demasiadas para poner de manifiesto los argumentos. Bueno, también este tipo de argumentos los podemos utilizar no para describir exactamente cuadrados, sino cantidades que son más o menos cuadradas. Por ejemplo, expresiones cuadráticas como la que aparecen por aquí, ¿no? Es x cuadrado más a por x. Pues un ejercicio que a los chicos de primero encargamos siempre que hagan es que describan expresiones de este estilo como diferencia de cuadrados, ¿no? Utilizando la técnica de completar cuadrados, lo vamos a llamar así. Si nos fijamos en cuál es esta cantidad A y nos fijamos en su mitad, entonces esta identidad algebraica la podríamos comprobar un estudiante de primero de la ESO, seguro, ¿no? X al cuadrado más a por x es lo mismo que pues, esta diferencia que aparece por aquí. Y también tenemos visualmente una justificación bastante evidente atribuida a Galland por el propio Nelson, que nos dice, nos vamos a fijar en esto que de hecho es un cuadrado, ¿no? De lado x, luego nos fijamos en un rectángulo de base x y de altura a, y vamos a hacer la suma de estas dos cantidades, escribirla como diferencia de dos cuadrados, como parece ahí a la derecha, ¿no? Y para eso, pues la bandita la dividimos por la mitad, tenemos entonces esta banda de base x y altura a medios, una segunda banda también de base x y altura a medios, y las desplazamos, pues una la pegamos en el lado inferior del cuadrado y otra en el lado de la derecha del cuadrado. Y nos queda esta figura de aquí, que salvo esta esquinita de aquí es un cuadrado, ¿no? Estamos diciendo, este sería completo el cuadrado del lado x más a medios, ¿no? La cantidad de x que hemos sumado a medios, mientras que este cuadrado de aquí es uno que tiene como lado justamente a medios, ¿no? Escribimos entonces la suma de aquellas dos magnitudes como diferencia exactamente de los cuadrados, ¿no? Bueno, seguimos. La verdad es que tenemos un montón de estrategias, todas bastante fáciles para describir identidades en las que aparecen cuadrados. Por ejemplo, esta es una demostración sin palabras de que la suma de los n primeros números impares es el cuadrado de n, ¿no? Si os fijáis, por ejemplo, 1 es 1, ¿no? 1 y 3 son 4, que es 2 al cuadrado. 1, 3 y 5 son 4, 5, 9, que es 3 al cuadrado, ¿no? 1 más 3 más 5 más 7, y son 16, 4 al cuadrado. Si sumamos 4 impares consecutivos, tenemos el cuadrado de 4, ¿no? Y en general, si sumamos n impares consecutivos, desde el número 1 hasta el 2n-1, nos queda n al cuadrado, ¿no? Esta es una demostración visual de ese resultado, ¿no? Hasta que uno se fije, por ejemplo, si tenemos hasta esta banda de aquí, que todos esos impares sumaban, digamos, por ejemplo, n al cuadrado, para obtener el cuadrado completo ahora del lado n más 1, necesitaríamos, por una parte, tantos elementos como teníamos aquí antes, n por un lado, aquí también n por el otro, y aquí el 1 suelto, ¿no? O sea que para pasar de n cuadrado a n más 1 al cuadrado necesitamos sumar justamente 2n más 1, esta cantidad que tenemos aquí. Vale. Casi sin manos, ¿no? Y sin palabras, al menos, que era como lo planteaban ellos, ¿no? La fórmula es esta, y parece que ser que ya 100 años después de Cristo, ¿no? O sea, había una justificación visual de este resultado, ¿no? Bueno, hay números que no son cuadrados, por ejemplo, esto que llamamos números triangulares, ¿no? Este es un número triangular, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? El que llamaríamos P sub 5, el número triangular asociado al 5, que es sumar a 1, sumarle 2, luego 3, luego 4, que es el 6, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los matemáticos nunca fuimos buenos con las cuentas, ¿no? Es el T sub 6, ¿no?
Y lo que probamos con esta demostración sin palabras es que la suma de los n primeros números naturales, 1, 2, 3 hasta n, es la mitad de multiplicar n por n más 1, ¿no? ¿Por qué sabemos eso seguro? Pues invertimos esta figura, porque colocamos sobre ella un número triangular análogo que ahora mide pues, como base una unidad más y como altura las mismas que antes. O sea, si este era el número triangular, hemos dicho que era el de 6, pues estos son 7, mientras que esto sigue siendo 6. Es decir, la suma de todos los naturales hasta el sexto de 6 por 7 partido por 2, ¿no? Ya tenemos un cuadrado. La verdad es que yo estaría tentada a colocarle todavía una filita por aquí arriba, entonces ya tendríamos un cuadrado, y eso es justamente el resultado siguiente, que nos dice que la suma de dos números triangulares consecutivos sí que es un cuadrado, ¿vale? Esta es una demostración que ejemplifica esta figura, ¿no? Aquí tendríamos el más claro, el triangular octavo, invertido sobre él el triangular octavo, me parece, que no lo voy a contar para no equivocarme, y si le colocamos la banda encima, tenemos el triangular noveno, y la suma de los dos ahora sí que es un cuadrado de lado noveno. Bueno, hay muchas otras identidades que se refieren a números triangulares, la verdad, todas ellas muy atractivas. Por ejemplo, no sé si me animo a explicar esta. Bueno, en esta lo que vamos a ver es que si uno tiene un número triangular, el de orden n, que suma los n primeros números naturales, ¿no? Y calcula su cuadrado, calcula el cuadrado del número anterior, lo que obtiene es un número triangular asociado al cuadrado del número natural, ¿no? Bueno, vamos a ver eso por qué, a ver si lo explico yo un poco bien, quizás sobre esta, que es la más grandota, ¿no? Tenemos aquí una escalera, esta escalera grande es de longitud 25, ¿no? ¿Y cómo lo hemos conseguido? Bueno, pues hemos puesto 5 escaleritas abajo de tamaño 5, arriba 4 escaleritas de tamaño 5, por aquí 4 escaleritas de tamaño 5, digo 3, 2 y una escalerita de tamaño 5, ¿no? Vamos a contarlas cuántas hay, pues hay 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 1 más 2 más 3 más 4 más 5, o sea que hay 3 sub 5 escaleras de tamaño 5, es decir, este segundo sumando es del que me estoy refiriendo. Las unidades que acumulan estas escaleras de longitud 5 son justamente 3 sub 5 al cuadrado, ¿no? Mientras que aquí invertidas teníamos aquellas que en la gráfica anterior sabíamos que completaban un cuadrado, ¿no? Que son las de tamaño, en este caso 4, 1, 2, 3 y 4 aquí, 1, 2 y 3 aquí, 1 y 2 aquí y 1 aquí. O sea que en total tenemos, contándolas, pues tantas como unidades que su coeficiente tiene la escala de tamaño 4, y justificamos visualmente entonces que el cuadrado de dos números triangulares consecutivos es el número triangular asociado al cuadrado del número mayor. Bonito, ¿verdad? Bueno, esta es del propio Nelsen, cuando firma así, son sus iniciales, Roger de Nelsen, y son pues una serie de artículos que fue publicando en algunas revistas de educación y de ejercicios para estudiantes de antes del grado, y que luego ha recopilado en los libros que citaba antes y en otro posterior con Claudia Alsina, todos editados por la Asociación Matemática Norteamericana. Bueno, el siguiente asunto del que quería hablar pues es, bueno, pues justamente cuando uno tiene triángulo rectángulo, el teorema de Pitágoras nos garantiza esta igualdad entre las superficies de los cuadrados construidos sobre sus lados. Pues, tiene especial interés el considerar aquí los valores A, B y C son números naturales, es lo que llamamos ternas pitagóricas. Una terna pitagórica no es más que 3 números naturales que verifican una identidad de este estilo. Lo que nos quiere decir entonces es que son números naturales de manera que existen triángulos rectángulos cuyas longitudes de los lados son justamente esas cantidades, ¿no? La terna pitagórica más famosa seguro que es 3, 4 y 5, ¿no? 3 al cuadrado más 16, que es 4 al cuadrado, igual a 25, que es 5 al cuadrado, ¿no? Una vez que uno tiene una terna pitagórica, pues tiene todas las que quiera, ¿no? Porque ahora yo cojo 3, 4 y 5, lo multiplico por 2, me queda 6, 8 y 10, también es una terna pitagórica, lo multiplico por 20, cada uno de esos números, tengo otra terna pitagórica. Evidentemente no son igual de interesantes unas que otras, en el sentido de que lo que no cuesta esfuerzo no tiene gracia, ¿no? Entonces, las ternas pitagóricas, donde no hay ningún factor común a todos los números, son las que suele llamar ternas pitagóricas primitivas,
y vamos a enseñar cómo con estos gráficos tan sencillos, de hecho los que ya hemos visto, podemos conseguir ternas pitagóricas y todas primitivas. Y bueno, pues la idea es pensar lo que decíamos antes, cómo pasamos a tener un cuadrado, por ejemplo, del lado n, un cuadrado del lado n más 1, pues simplemente añadiendo pues 2n más 1. La idea es, bueno, pues entonces en cuanto 2n más 1 sea un cuadrado, aunque lo pongamos así estirado, que parece una banda en lugar de un cuadrado, estaremos considerando una terna pitagórica, ¿no? Entonces, nuestra idea es, en el caso de que tengamos cantidades, por ejemplo, n, de manera que 2n más 1 es a su vez un número cuadrado, pues n, m y n más 1 es una terna pitagórica, ¿no? Cuando hagamos el cuadrado de n más 2n más 1 nos queda el cuadrado de n más 1. Vale, ahí, pues esto se ve menos gráficamente, de manera menos contundente, pero en el caso de que n cuadrados, perdón, 2k más 1 sea un cuadrado, como decía antes, tenemos una terna pitagórica pensando que un número y el siguiente siempre son primos entre sí, ¿no? Si uno es par, el otro no lo puede ser. Si uno es múltiplo de 3, el otro no lo puede ser. Si uno es múltiplo de 5, el otro no lo puede ser, ¿vale? Entonces no tienen factores comunes. Bueno, ya para ir avanzando por lo menos, voy a comentar algunas identidades. Los que fueron alumnos de matemáticas básicas en los últimos años pues ya lo conocerán probablemente. Es una identidad que atañe a la sucesión de Fibonacci, es una de las sucesiones famosas por la literatura de evasión, ¿no? Entre otras cosas, y es una sucesión, es una ristra de números en la que el primer número es 1, el segundo número también es 1, y a partir de él los siguientes se obtienen sumando los dos precedentes, ¿no? Por ejemplo, el tercero es 2 porque la suma de 1 y 1, el cuarto es 3, ¿no? Que la suma de 1 y 3, el quinto es 5, suma de 2 y 3, luego pasaríamos ya al 8, al 13, al 21, etc., ¿no? Esta sucesión, bueno, pues es probablemente una de las sucesiones más famosas, puesto que, bueno, entre otras cosas hay toda una revista dedicada a ella, ¿no? A una revista de investigación, donde la gente sigue publicando pues, relaciones relativas a la sucesión de Fibonacci. Y lo que vamos a comprobar, volviendo a los cuadrados, es que podemos formar con los cuadrados de los números los cuadrados de los primeros números de la sucesión de Fibonacci un rectángulo reconocible. Ese rectángulo va a tener como base un número de Fibonacci, como altura otro número de Fibonacci. Y eso está en la demostración visual, que espero que me quepa aquí. Bueno, vamos a ir, no acabe del todo. Bueno, se ve bastante cuadrado, ¿no? Vamos a justificar entonces, se ve desde ahí atrás el gráfico bien, ¿no? Vamos a ver lo que ocurre, por ejemplo, en este primer rectangulito, ¿no? Que marco aquí. Tenemos el cuadrado de 1 y el cuadrado de 1, que son los primeros números de Fibonacci, y ahora el cuadrado de 2, que es el tercero, ¿no? Cuando hagamos el rectángulo formado por la suma de esos tres cuadrados, tenemos ahora un rectángulo de base 2 y de altura 3, es decir, la base es el tercer número de Fibonacci y la altura del cuarto, ¿no? Ahora a ese le añadimos, ahora los tenemos que ir colocando debajo a la derecha, ¿no? A la derecha colocamos ahora un cuadrado que pues tenga esta altura, que era justamente el número de Fibonacci, hemos hecho el cuarto, ¿no? Pues este cuadradito ahora forma un rectángulo que tiene como base la suma de 2 y 3 y como altura 3, es decir, otra vez un rectángulo que tiene como superficie el producto de dos números de Fibonacci consecutivos. Ya veis el asunto, ¿no? Ahora con este lado formamos un cuadrado que completa otra vez un rectángulo cuya base es pues, el último número de Fibonacci que hemos añadido, su cuadrado, y altura pues el siguiente. Bueno, por el mundo, no hace falta que siga explicando, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos entonces, esta sería mi primera parte de sumas finitas e infinitas. Yo decía visualización de sumas finitas e infinitas, entonces las infinitas, después de la charla de Victoria sobre el infinito, va a quedar un poco cutre, sobre todo el primer dibujo, pero bueno, vamos a ir. Lo que voy a explicar es cómo puede uno hacer sumas infinitas visualmente también, en demostraciones sin palabras. La primera suma, las dos sumas que vamos a ver son lo que llamamos progresiones geométricas, ¿no? Suma de una
serie geométrica donde vamos sumando potencias sucesivas de la misma cantidad. En el primer caso vamos a sumar un medio y su cuadrado, que es un cuarto, y su cubo, que es un octavo, y su potencia cuarta, que es un 16avo, etcétera. En general vamos a sumar los números de la forma 1 partido por 2 elevado a n, mientras que en el segundo caso vamos a sumar potencias sucesivas, ya lo pongo con el exponente de un cuarto. Bueno, a ver si la primera identidad es muy sencilla, seguro que os voy a convencer. La segunda, a ver si lo explico bien como para convencerlos. Vamos a comprobar que la suma de una serie del estilo 1 partido por 2 elevado a n es 1, ¿no? Y para eso, pretendemos comprobar que podemos completar toda esta barrita de superficie 1 sumando un medio más un cuarto más un octavo, un 16avo, etc. Bueno, para poner el primer sumando lo que tenemos que hacer es la barrita partirla en dos y quedarnos con esta mitad, ¿no? Para luego añadirle un cuarto, pues me fijo en lo que he diseñado, que era un medio, y le añado la mitad de ese medio, ¿no? O sea, le añado un cuarto, y entonces tengo, sumando los dos primeros términos, llego hasta aquí. Y he diseñado otra vez un cuarto. Bueno, pues ahora de ese cuarto voy a elegir la mitad, es decir, un octavo, y completo entonces en mi barrita yo hasta aquí, ¿no? Si os fijáis, cada vez voy diseñando pues menos, ¿no? Y tengo que la suma del primer término pues era 1 menos un medio, ¿no? La del segundo, el primero y el segundo era 1 menos un cuarto, el tercero es 1 menos un octavo. Ya si sumamos un término más, pues tendríamos que a toda esta barrita añadirle un 16avo y nos queda sin cubrir un 16avo. O sea que estamos diciendo que cuando sumemos todas las potencias de un medio hasta el término 1 partido por 2n, lo que nos queda es 1 menos 1 partido por 2n, ¿eh? Y cuando n tiende a infinito, sin duda alguna, pues eso tiende a 1, sin duda. Vale. Podríamos rellenar toda la barrita original si tuviéramos tiempo infinito, pero la casa encendida, aunque es una casa abierta, también tiene su horario y cierra. Bueno, entonces es mucho más bonita la demostración de que la serie geométrica de razón un cuarto lo que suma es un tercio. Bueno, seguro que los matemáticos más entrenados pues ya saben por qué es así, entonces dejadme que yo cuente mi versión, porque a veces lo interpreto de una manera y otras veces lo interpreto de otra, ¿no? Tenemos aquí un triángulo que, si no estuviera distorsionado, sería un triángulo equilátero. Los tres lados son iguales, los ángulos son iguales. Cuando yo me fijo, por ejemplo, en el punto medio de este lado y trazo una paralela al lado de abajo, pero lo que tengo es otra vez aquí arriba un triángulo equilátero, ¿no? Ese triángulo equilátero lo que mide es una cuarta parte del total, ¿no? Este otro de aquí abajo, la verdad es que lo he obtenido igual, ¿no? Por el punto medio trazo una paralela, ahora este otro lado, todos son iguales, los giro y todos son iguales. Así que este también mide un cuarto, y este otro, por el mismo motivo, también mide un cuarto, ¿vale? Esto es lo que hay aquí, como es el sobrante de tres triángulos, en total todo medía 1 y cada uno de ellos 3 mide un cuarto, pues este otro, que además igual que los demás, o lo que está de pico, en lugar de estar apoyado cómodamente sobre la base, pues también mide un cuarto, ¿vale? Bueno, ahora lo que voy a hacer es pensar este triángulo, ahora lo marco en gris, este es el que yo me fijo, este mide exactamente un cuarto, ya me fijo en este otro y me imagino que sería la situación anterior. Por el punto medio trazo una paralela, considero este triángulo y entonces mide una cuarta parte de lo que viene total, que es un cuarto de un cuarto, un partido por 16, ¿no? El primer sumando. Y aquí a la derecha tengo otro igualito, y aquí a la derecha hay otro igualito, son iguales, todos los lados iguales, y la superficie también de cada uno de ellos, pues justamente 1 partido por 16, ¿no? Bueno, no voy a ser pesadísima, pero ya pensáis lo que voy a hacer. Repito para este otro que también mide 1 partido por 16 la operación, me quedo con este de aquí abajo que mide 1 partido por 64, 1 partido por 4 al cubo, ¿no? Cada vez que elija uno de estos, estoy diseñando dos a su derecha que son iguales, ¿no? Cuando elijo este, dos a la derecha que son iguales. Cuando elijo este, dos a la derecha que son iguales. En este proceso, entonces, cuando me quede con la suma de un cuarto, más 1 partido por 4 al cuadrado, 1 partido por 4 al cubo, 1 partido por 4 al cuarto, etcétera, estoy diciendo que tiene que sumar exactamente un tercio, ¿no? Porque tengo toda la superficie del triángulo descompuesta en 3 trozos, cada uno de la misma superficie, tiene que ser un tercio. Bueno, si en alguna fiesta queréis contar esta demostración y de hago esta estrategia que yo haces, que a veces lo pienso de otras maneras, ¿no? Bueno, quizá, bueno, ya para acabar, me paso un minutito
Lo último que quería contar es, bueno, es una demostración del teorema de Viviani. Ese es un resultado, a mí me gusta mucho. Tenemos un triángulo, este es un triángulo otra vez equilátero, todos los tres lados son iguales, elegimos un punto cualquiera en el interior, y lo que dice el teorema de Viviani es que cuando miramos la distancia a cada uno de los lados y hagamos la suma, volvemos a nuestras sumas visuales, pues la suma de esas distancias es la misma siempre. De hecho es la altura del triángulo, ¿no? Entonces tenemos un punto interior, trazamos las distancias a cada uno de los lados y la suma de esas distancias es la altura del triángulo, ¿no? Bueno, hay una demostración que es la que yo cuento siempre a mis estudiantes en clase, que no es esta, que es visual y que es mucho más bonita, y es la que os regalo ya para acabar la conferencia, ¿vale? La demostración es la siguiente, también extraída del libro de Nelson. Este es el punto que había marcado en azul en mi gráfico, es un punto cualquiera del triángulo. Y entonces, otra vez, pues trazamos paralelas a los lados opuestos por ese punto del triángulo, y entonces nos quedan tres triangulitos pequeños por aquí, y los tres triángulos equilátero. Siempre estamos trabajando con paralelas y todos los ángulos que aparecen por ahí siempre son los mismos, son 60 grados, ¿no? Y partido por 3. Bueno, entonces lo primero que hacemos es este triángulo girarlo. Como es equilátero, pues cae encima muy bien. Y ahora vemos que esta distancia, queríamos probar que la suma de estas distancias era justamente la altura del triángulo. Lo he girado y así tenemos esas dos distancias pues paralelas entre sí, ¿no? Una vez que las tenemos paralelas entre sí, giro ahora este otro triángulo más alto, pongo, otra vez es un triángulo equilátero, todos lo son, y nos queda esta configuración, ¿no? Donde la distancia del punto al lado de la izquierda es esta, la distancia de este punto al lado de la derecha es esta, y la distancia del punto al lado horizontal es esta otra. No hay nada más que ver, pero suma de las distancias y la altura del triángulo. La verdad es que está muy bien. Bueno, había preparado un par de cosillas más, pero lo dejo. Si hay una segunda edición, aunque estoy segura de que venceremos y que conseguiremos. Bueno, a ver, esto es especial para arquitectos especialistas en reformas. Aquí lo que tenemos es una superficie de, tendría que ser un cuadrado, ¿no? Esto es un cuadrado lado 4 y queremos solarlo. Para esto tenemos baldosas, son rectangulares, cada una de base 2 de altura 1, o al revés, por las baldosas y que las podemos girar, ¿no? Pero nos olvidamos la máquina de cortar las baldosas, o sea que las tenemos que poner enteras y sacarlas, ¿no? Pero nuestro problema es el siguiente: tenemos dos desagües, ¿no?, que están en las dos esquinas opuestas, y queríamos ver si una terraza de este estilo la podemos solar sin necesidad de cortar nuestras baldosas con ese tipo de piezas, ¿no? La pieza típica es entonces así, ¿no? Dos cuadraditos pegados uno al lado del otro, ¿no? Bueno, si como el lado es 4, la verdad es que no fui muy perezosa, dije, bueno, voy a hacer un dibujo con GeoGebra, donde decimos, bueno, si queremos solar, no sé si podemos solar o no esta azotea, pues tenemos dos posibilidades, por ejemplo, para este cuadradito, ¿no? Cubrirla con una loseta así en horizontal o en vertical, ¿no? Si la cubrimos que está en horizontal, pues ya solo tenemos una opción a la derecha, ¿no?, que es poner una en vertical aquí, porque si no tendríamos que cortar y no tenemos margen, ¿no? Tenemos esta aquí. Entonces ahora diríamos, bueno, pues una vez que tenemos eso, este cuadradito que nos queda sin cubrir, necesariamente también tendríamos que poner entonces una baldosa en horizontal de esta manera, ¿no? Una vez que llegamos aquí, tal vez estamos en la situación de que tenemos una baldosa por aquí y otra por aquí, o sea, un cuadrado puede cubrir aquí y aquí, y necesitaríamos entonces poner dos en horizontal. Y esto garantiza, una vez que estamos aquí, que ya no podemos solar sin cortar nuestras baldosas la azotea, ¿no? Porque una vez que queramos cubrir esta o esta o esta, ya dejamos bloqueadas dos cuadrados, ¿no? Bueno, pues pensemos entonces qué ocurriría si hubiéramos empezado mejor, ¿no? O aquí en vertical, si es que esto nos ha llegado enseguida que ya no podíamos acabar la faenilla, ¿no? Pues colocamos primero aquí una en vertical, me fijo que entonces esta queda suelta, estaríamos obligados entonces a colocar una aquí así en vertical también, luego una en horizontal por el mismo motivo, y una vez que llevamos esta configuración volvemos a estar en la situación maldita, ¿no? Si cubrimos esta, bloqueamos esta, y si cubrimos esta, bloqueamos la de la izquierda, ¿no? Bueno, nuestro resultado entonces nos dice si tenemos
una azotea con esos dos desagües, ¿no? Cuadrada, con baldosas de longitud 2, no podemos, si no tenemos máquina de cortar, no podemos solar nuestra azotea, ¿no? Bueno, la pregunta es, ¿y qué ocurre si en lugar de este ejemplo tan fácil nos hubieran puesto, por ejemplo, qué ocurre cuando nuestra azotea, que es lo normal, no tenga tanto desagüe en proporción, sino que tiene pues algo como este estilo, ¿no? Tenemos aquí un cuadrado de 8×8, las dos esquinitas, ¿no? Y desde luego, no es por cuestión de horario, no me animaría yo a empezar a cubrir con ese tipo de baldosas, que ya podéis imaginar la cantidad de soluciones distintas que podríamos tener y la cantidad de caminos y bueno, que no acabaríamos desde luego ni en una ni en 2 horas. Bueno, yo creo que es un ejemplo estupendo de visualización, como la visualización acude en nuestra ayuda y nos permite resolver también de manera negativa el problema. No vamos a poder solar ni nunca ver una terraza o estas condiciones, y para ello basta que pensemos pues el tablero de ajedrez, ¿no? Conocido por todos, es de 8×8. Vamos a pensar que tenemos aquí los dos desagües, ¿no? Este es un desagüe, este otro, esto es lo que no tenemos que cubrir, lo demás lo tendríamos que solar con este tipo de piezas. Cualquiera de las situaciones en las que estemos, que solemos en vertical o en horizontal, empezando por rojo, por negro o por blanco, pues que siempre con una baldosa de ese estilo vamos a cubrir una roja y una blanca, ¿no? Una negra y una blanca, ¿no? Como hemos quitado dos blancas, pues no tenemos ninguna posibilidad de cubrir nuestro tablero con los dos desagües sin tomarla, sin la máquina que nos habíamos olvidado ayer. Así que nada, yo creo que esto nos enseña como con visualización no solamente podemos dar demostraciones quizá de que además de resultados que tiene una demostración analítica, para no ser técnicas de demostración clásicas más sencillas o más generalizadas, sino como nos ayuda a pensar. Muchas gracias a todos por esta atención. ¿Alguien tiene media pregunta? Bueno, eso que lo he explicado muy bien y bueno, quería compartir el esfuerzo, por supuesto, con toda la organización y bueno, invitar a todo el mundo a que sigamos en la lucha. Sí, a lo mejor queda un poco drástico, pero bueno, se ha visto que en esta época es lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, gracias a todos.